Hola, jóvenes estudiantes de educación básica, precisamente aquellos que están cursando su noveno grado. Estudiantes también de las diferentes modalidades de bachillerato. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la segunda parte de lo que es el análisis literario de nuestro himno nacional, previo a la evaluación del mismo. Sabemos, ¿verdad?, que como estudiantes de educación básica y bachilleres, eh, es obligación, es un requisito evaluar el himno nacional. Entonces traemos para ustedes todo lo que es la parte literaria, el análisis de la parte literaria en cada una de sus estrofas. En el video número 1 o la parte 1 está todo lo que son los elementos de forma y de fondo de nuestro himno nacional en forma conceptual, ¿verdad? Para que usted comprenda en qué consiste cada uno de estos elementos. Y en este video vamos a hacer aplicar esos elementos en algunas estrofas, esperando que este contenido, como siempre, sea de mucho apoyo, de mucha ayuda para ti, precisamente en estos momentos donde estás necesitando aprender, identificar estos elementos y ponerlos en práctica para que al momento de ser evaluado, pues saques una nota súper excelente en lo que es el examen escrito. Es el himno nacional. Pues sabemos, ¿verdad?, que el himno nacional es el canto que nos identifica como todos buenos hondureños que somos. Su letra fue escrita por el poeta Augusto Constantino Cuello. Sus estudios universitarios de este gran poeta fueron realizados en la máxima casa de estudio, la Universidad Autónoma de Honduras. La música de este himno fue compuesta por el maestro de origen alemán Carlos Hartling. El argumento de nuestro himno nacional está a cargo del licenciado Gualberto Cantarero Palacios. Otra generalidad que te estaré hablando en esta ocasión es cómo se canta nuestro himno nacional, aunque no es el tema, pero de manera general tú tienes que tener claridad cómo debe de cantarse el himno nacional, en qué compás. Pues debe de cantarse en un compás de 4 tiempos. Te haré un ejemplo sencillo de cómo debes de marcar este compás. Pues inicialmente, esta es la postura correcta, ¿verdad? Colocas tu mano. Tiempo 1, marcas hacia abajo. 1. Tiempo 2, hacia la izquierda. Tiempo 3, hacia la derecha. Y 4 para arriba, y es aquí justamente cuando comenzamos con el primer verso de nuestro himno nacional. Entonces sería así: 1, 2, 3. Tu bandera es un lampo de cielo. ¿Ves? Comenzamos entonces de arriba hacia abajo, luego hacia la izquierda, después hacia la derecha, y en el tiempo 4 hacia arriba comenzamos con el primer verso de nuestro himno nacional. Eso te lo explico en otro video, ¿verdad?, donde estamos dando todos los lineamientos generales de lo que es el himno nacional en su parte musical. También te recomiendo ver la parte histórica de nuestro himno nacional, que la tenemos por allí en otro video. Y hoy, pues, la parte literaria, ya que es un tema muy amplio, entonces lo estamos haciendo en secciones, en diferentes etapas. Pero yo sé que todo esto va a ser de mucha ayuda para ti. Pues bien, el himno nacional cumple 2 funciones. Tiene una función en forma de poema y también tiene otra función en forma de himno. ¿Por qué en forma de poema? Pues es un poema porque es una composición literaria que concibe con la expresión artística de la belleza. Y es himno porque es una composición lírica de tono solemne que representa
y ensalza a nuestro país y en cuyo honor cada uno de nosotros como buenos hondureños interpretamos sus gloriosas notas en eventos públicos oficiales. Su estructura literaria está compuesta por 8 estrofas y cada una de estas estrofas contiene 8 sílabas decasílabas. 8 estrofas. ¿Por qué 8 estrofas? Bueno, porque estamos hablando de forma literaria. 8 estrofas incluyendo así el coro. Lo número 2 es que cada estrofa la forman 8 versos decasílabos, o sea, 10 sílabas de verso de arte mayor. Y en su totalidad suman 64 versos decasílabos. Muy bien, todo esto se realiza aplicando la estrofa de tipo poético. ¿Y qué es la estrofa de tipo poético? Esta fue la estrofa que Augusto Secuello utilizó para la redacción de este bello poema, o sea, la octava italiana. ¿Qué significa octava italiana? Octava quiere decir que cada estrofa de nuestro himno nacional consta de 8 versos. 8, entonces viene de ahí lo que es el número octavo. Luego italiano, ¿por qué italiano? Porque procede precisamente de ese país, de Italia. Muy bien, entonces la octava italiana o la estrofa de tipo poético es lo primero que vamos a comenzar a ver en este momento. Nos iremos con el primer elemento. Te decía que el himno nacional tiene elementos de forma y también tiene elementos de fondo. En este momento vamos a ver lo que es una estrofa y para ello te presento entonces lo que es el coro de nuestro himno nacional que dice: tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul, y en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías se escuda. De un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Vemos entonces ese es una estrofa formada por 8 versos. 8 versos. Entonces aquí estamos identificando ya 2 elementos, lo que es la estrofa y luego lo que es el verso. Cada renglón que forman esta estrofa, a esto se le llama verso. Bien, pasamos a otro elemento número 3, como lo es la rima. ¿Qué es la rima? Pues la rima dijimos, ¿verdad?, que es la semejanza o la igualdad de sonidos entre dos palabras que se encuentran al final de cada verso. Como por ejemplo, vamos a seguir hablando en este coro, ¿verdad? De tu bandera es un lampo de cielo. Vemos en este verso, en esta estrofa, que tenemos rima en el segundo y tercer verso. Fíjate bien, con la palabra cruzado y la palabra sagrada. En el segundo verso cruzado al final y en el tercer verso con la palabra sagrado. Ahí se forma una rima, termina al final, ado, ado, lo mismo, hace una rima. Luego encontramos otra rima en la sexta estrofa, en el sexto verso con la palabra escuda. Y en el séptimo verso con la palabra desnuda, con la terminación uda, uda. Ahí se forma otra rima. Y tenemos otra rima, estas no van seguidas. Fíjate bien, en el cuarto verso y en el octavo verso. En el cuarto verso con la palabra azul. Y en el octavo verso con la palabra luz, por ser una monosílaba. Y finalmente vemos que
Así es como se hace presente entonces la estructura de la octava italiana en este poema. Ahora vamos a pasar al análisis métrico. Presta mucha atención para que puedas comprender en qué consiste el análisis métrico. Lo primero que vamos a hacer aquí es separar cada uno de los versos en sílabas gramaticales. Tu bandera es un lampo de cielo, es el primer verso. Vemos que este primer verso tiene 11 sílabas gramaticales. En el segundo verso encontramos 10 sílabas gramaticales. Y se ven en su fondo sagrado, que es el tercer verso, encontramos 10 sílabas gramaticales. 5 estrellas de pálido azul, cuarto verso, 11 sílabas gramaticales. Y en tu emblema, que un mar rumoroso, que es el quinto verso, tiene 12 sílabas gramaticales. Con sus ondas, bravies escuda, que es el sexto verso, este verso sexto tiene 10 sílabas gramaticales. De un volcán tras la cima, que es el séptimo verso, tiene 11 sílabas gramaticales. Y el último verso, el octavo, hay un astro de nítida luz. Este verso solo tiene 9 sílabas gramaticales. Entonces, ahora te preguntarás, ¿qué pasa con estos versos, maestra? Si usted dijo que cada uno de los versos deben de tener 10 sílabas. Muy bien. Ahora te explico. Fíjate, por eso es que dijimos que a esta forma literaria se le aplica la octava italiana. Y la octava italiana está compuesta por una serie de reglas que hay que aplicar en cada una de las estrofas de nuestro himno nacional. Muy bien. Las licencias poéticas que nosotros debemos aplicar entonces en estas estrofas o en estos versos del himno nacional son aquellos elementos que nosotros utilizamos o que el poeta utiliza para ejecutar la medida de un verso. Por ejemplo, en nuestro himno nacional, según la octava italiana, cada verso debe medir 10 sílabas. Pero para ello, entonces, nosotros vamos a aplicar estas reglas literarias, estas licencias poéticas. Lo que vamos a ver aquí es la sinalefa. Y el acento final también es otro elemento que se aplica en cada uno de los versos de las estrofas de nuestro himno nacional. Dijimos que la sinalefa es cuando unimos una vocal con otra vocal, pero ¿cómo? La vocal que termina en la palabra que termina en vocal con la primera vocal que inicia de la siguiente palabra. Ahí se forma una sinalefa, pero esa es entonces como quien dice la primera licencia que nosotros aplicamos. Ejemplo, tu bandera es un lampo de cielo. Tu es la primera sílaba, van la segunda, de la tercera, ra cuarta, es 5, un 6, lam 7, po 8, de 9, sie 10, lo 11. Vemos entonces que este verso tiene 11 sílabas gramaticales. Entonces aquí nosotros aplicamos lo que es la octava italiana, ¿verdad? Y vamos a unir aquellas palabras que terminan con una vocal, la vamos a unir con la siguiente vocal de la otra palabra que sigue. En este caso, bandera. Bandera termina en A, comienza con E. Entonces unimos A, E. Y ahí se le resta entonces esa sílaba. Y quedaría de esta manera. Fíjate bien en el ejemplo. Llama sílabas métricas.
Aquí miramos entonces el resultado. 11 menos 1 igual a 10. 10 sílabas métricas, porque ya aplicamos el primer elemento de la sinalefa, tomando en cuenta lo que son estas licencias poéticas de la octava italiana. La segunda licencia poética es la ley del acento final. Vimos que en varios versos habían únicamente 9 sílabas. Si tú te vas a las otras estrofas a separarlas en sílabas gramaticales, te vas a dar cuenta que unos versos van a tener 9 sílabas, otros van a tener 10, otros van a tener 11 y algunos van a tener 12 sílabas gramaticales. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para convertir estas sílabas gramaticales en sílabas métricas? Pues aplicar las licencias poéticas de las que te estoy hablando hace unos momentos, como es la octava italiana. Entonces la segunda ley es la ley del acento final, bajo la siguiente regla. Número 1. Si la última palabra del verso es aguda, se le suma una sílaba para que llegue a 10. ¿Y cuando encontramos una palabra aguda? Pues ya sabemos que las palabras agudas son aquellas que terminan en N, S o vocal y que por ende llevan acento en la última sílaba. Esas son las palabras agudas. Entonces, cuando en un verso solo hay 9 sílabas, pero termina en una palabra aguda, entonces automáticamente se le suma otra sílaba y así llegamos a las 10 sílabas que debe de tener. Por ejemplo, al reclamo viril de Danton. Danton lleva acento en la sílaba ton y termina en la consonante N. Por lo tanto, es una palabra aguda. Cuando separamos en sílabas este verso, vemos que solo tiene 9 sílabas gramaticales, pero la regla dice que debemos de aplicar una sílaba más, ¿verdad? Cuando termina en aguda, cuando termina en una palabra aguda. Entonces aquí 9 más 1, 10. Y de ese modo convertimos este verso en 10 sílabas métricas. La segunda regla dice, si la última palabra del verso es grave o llana, no se modifica. Se queda exactamente tal como está. Si ya tiene 10 sílabas y la palabra es grave, entonces se queda tal cual está. La tercera regla. Si la última palabra del verso es esdrújula, se resta la sílaba del verso en aquellos casos donde hay 11 sílabas. Entonces se le resta una sílaba. Muy bien. Ahora vas a practicar esos elementos de forma en cada uno de los versos de las estrofas del himno nacional. La sinalefa se puede aplicar también cuando la palabra comienza con H o con Y, porque tomamos el sonido que producen esas consonantes. La H no tiene sonido, pero si va acompañada de una vocal, entonces suena normal. Y la Y, recuerda que tiene un sonido de I, como por ejemplo, y en tu busca a la mar se lanzó. Entonces ahí unimos la Y con la E y formamos ahí una sinalefa. Muy bien, vamos a hacer una breve conclusión acerca de todos estos elementos de forma. Sin antes mencionarte, ¿verdad? Que todos los elementos de fondo están allá explicados muy correctamente en el video número 1. Aquí solo estamos hablando de los elementos de forma. Entonces, para ir concluyendo, vamos a ver que estrofa es la agrupación de los versos de un poema, así como esta que tú ves acá. Esto es una estrofa. ¿Qué es verso? Verso es cada uno de los renglones que forman una estrofa. Métrica.
Métrica es contar, es separar en sílabas cada uno de los versos. Puede ser en sílabas gramaticales y luego pues aplicamos, cuando es un poema, aplicamos las licencias poéticas de la octava italiana y así se obtienen las sílabas métricas. Rima es la igualdad de sonido entre dos o más sílabas, especialmente en las palabras finales del verso. Por ejemplo, tu bandera es un lampo de cielo. Ese es el coro de nuestro himno nacional. Vemos que en la segunda y en la tercera verso tenemos una rima en la palabra cruzado, sagrado, ado, ado. En la sexta y en la séptima estrofa con la palabra escuda, desnuda. Vemos allí otra rima. Y en el octavo verso y en el cuarto verso con las palabras monosílabas, azul y luz. Ahí tenemos otra rima. Sinalefa. La sinalefa es la unión de vocal final con la vocal inicial de la palabra siguiente. Ejemplo de la tercera estrofa. Era inútil que el indio tu amado. Vamos a aplicar la sinalefa en este verso. Era termina con vocal A, inútil comienza con vocal I. Entonces se une la sílaba ra con la inu. Ahí hay una sinalefa. ¿Por qué? Porque termina en vocal y comienza con otra vocal. Que el indio. Ahí hay otra. Que termina en vocal E y él comienza con vocal E. Entonces aquí se une. Aquí hay otra sinalefa. En este mismo verso tenemos otra sinalefa con la sílaba tú. Termina con vocal U. Amado comienza con vocal A, tu A. Entonces ahí se forma otra sinalefa. Y así sucesivamente tú puedes ir practicando con los demás versos de esta estrofa. Y seguimos con el acento final como elemento de forma. El acento final se aplica cuando la última palabra del verso es aguda. Repito, la palabra aguda la vas a identificar si termina en N, S o vocal. Y por ende va acentuada la última sílaba, la sílaba tónica donde recae la mayor fuerza de voz. Entonces ahí se aplica el acento final. Tenemos el verso, por ejemplo, aquí mismo, era inútil que el indio tu amado. Vamos a hacerte el ejemplo de acento final. Medimos este verso en sílabas aplicando la métrica, luego aplicamos la sinalefa y finalmente contamos cuántas sílabas nos quedaron. Entonces vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas. A estas 9 sílabas le sumamos una sílaba más, según la octava italiana. Dice que cuando el verso termina en una sílaba aguda, entonces se le aplica una sílaba más. Amado es una sílaba aguda, es una palabra aguda porque termina en vocal O. Entonces 9 más 1, 10. Si en un verso, ya aplicando todas las reglas, y contamos sus sílabas y nos da un total de 10, entonces ahí no se aplica nada de acento final ni se deja allí, porque dice que debe de tener 10 sílabas métricas. Y con esto, jóvenes, hemos terminado lo que es el análisis literario aplicando los elementos de forma a cada uno de los versos de nuestro himno nacional.
Que Dios te bendiga grande y poderosamente y te deseo muchísimos éxitos en esa evaluación final de tu himno nacional.